Llegó el día entonces cuando el Uruguay nace a la vida independiente. El 18 de julio de 1830, Florida no existía como departamento. Sus tierras estaban unidas al departamento de San José hasta que se separaron por ley del 10 de julio de 1856. Unos años antes, el 24 de abril de 1809, el presbítero de la iglesia de Nuestra Señora de Luján, del pintado Santiago Figueredo, luego de ingentes gestiones ante el Cabildo de Montevideo, había trasladado a la pobre población a orillas del río Santa Lucía. Recibió la ayuda de Prudencio Muriondo y Bernardo Suárez de Rondelo, y ellos tres se consideran el trío fundador de la nueva ciudad. Fue Florida la última ciudad fundada por los españoles en América, pues ellos se retiraron en el año 1810, cuando comenzó la Revolución Libertadora. Primeramente se determinó el nombre para la nueva población, llamándola San Fernando de la Florida, en honor al monarca preso por los franceses y al conde de Florida Blanca. Dicho esto, se dio principio a la demarcación y deslinde de los predios para plaza, solares y chacras. Primeramente se cuadró la plaza mayor, se señaló la planta de la iglesia parroquial y luego se distribuyeron entre los vecinos los 110 manzanas que rodearon la plaza, a las cuales se les pusieron el nombre de santos a las primeras 20 que rodeaban más cerca de la plaza mayor. Estas denominaciones cambiaron primeramente en el año 1855 en el plano de Juan Pedro Cardellá y luego fueron cambiando hasta la fecha. La calle Real, hoy llamada Independencia, es una de las pocas que podemos encontrar en una ciudad que pasa a una distancia de cada una de las plazas. Pero antes de hablar del libro en general, que cuento acá con Carmen Roca, la diseñadora de estilo, y Hilario Castro, mi compañero que aportó tantas cosas al libro, antes de nosotros ponernos a hablar un poco del libro, de los detalles, cómo fue construido, tenemos acá una delegación de niños que han venido de la Escuela de Artes y Artesanías, y dirigida por Alejandra, y con digamos, para hacer una canción que es autoría de Jorge Güell. Así que a ellos entonces les doy la palabra, porque sé que están cortos de tiempo en cuanto a lo que es realmente la actividad con los niños, que después tendrán que retirarse a sus hogares, y ya estamos en 10 y 10. Bien, así que nos encontramos. Buenos días para todos. Bueno, somos la Escuela de Educación Artística. Ellos son estudiantes de descubrimiento, escucha, imaginación, porque le vamos a contar, como saben, que allá los grupos tienen nombre, no es como la escuela que es primero, segundo, allá no tienen nombre, entonces tenemos descubrimiento, escucha, imaginación. Jorge Luis Güell creó una canción para este año y nosotros les vamos a dejar una copia para que la conozcan y también nos acompañen a cantar. ¿Salve también? La vamos posando, sí, por eso. La vamos posando. Perfecto, para eso. Muy bien. ¿No están prontos los cantantes? Sí. Sí, bueno. Vamos a mirar a Jorge. Dando por ahí. Viene bien lindo mirando a Jorge. años del pueblo
oriental proclaman su libertad con coraje y heroísmo, desafiando el egoísmo, la esperanza se avivó, cuando al fin desembarcó el continente, que congregando valientes por la patria se jugó. Conformó el gobierno provisorio de todo su territorio y de participación. Todo ese tesoro, el 20 de agosto tendrá su sesión inaugural en Florida laborable, sala de representantes de la provincia oriental. El 25 de agosto, día de la declaratoria, grito para nuestra historia, tres leyes que cada uno levantan tan propio para su promulgación. En septiembre allá rincón, y en octubre estar allí, pese logrados y así, soñamos una nación. De los festejos del bicentenario del día de ayer, pues esta pequeña ciudad tuvo el destino de ser cuna de la independencia nacional cuando estábamos bajo el dominio de Brasil. 33 patriotas al mando de Juan Antonio Lavalleja desembarcaron el 19 de abril de 1825 en la playa de la Graciada y establecen su campamento militar en la confluencia del río Santa Lucía y del arroyo Pintado. El 14 de junio se funda el gobierno provisorio y el 25 de agosto declaran las leyes del 25, de las cuales ayer celebramos su bicentenario, de las cuales los niños expresaron con sus cantos. Y esto es el libro que hoy dejaré a consideración de ustedes, que nació digamos, como un efemérides. Efemérides significa contar hechos en el día, mes y año en que ellos fueron sucediendo. Es un libro para ser difundido, digamos, que al ser difundido por el programa Citorama del siglo XXI de la nueva radio, se llamó Calendario. Digamos, el libro comenzó a escribirse en el 2009 y difundirse por radio el día 1 de marzo de 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Fue una difícil investigación, establecer la fecha, mes y año de cada acontecimiento y fijarlo en el calendario. Recorrimos bibliotecas públicas y particulares, entrevistamos a numerosos memoriosos floridenses y consultamos los archivos de diarios locales. A riesgo de la dificultad, preferimos que el libro abarcara a todo el departamento y no a la ciudad capital. Sería imposible darlo a conocer todo el libro en este momento a ustedes. Yo pienso que después cada uno de ustedes lo leerá. El libro está a la venta desde el día 8 pasado a un precio de 600 pesos y se vende en la librería, se vende, y también se puede contactar por radio o por un teléfono que puede dejar. Pero acá tengo al lado mío a dos consecuentes colaboradores que fueron los impulsores, tal vez, no de escribir el libro, que me acompañó 19 años, sino de irlo compaginando en un libro. La correctora de estilo Carmen Roca y el profesor
digamos, el doctor Hilario Castro. Así que dejo la palabra primero entonces a Carmen y después a Hilario para que digan algunas palabritas también ellos. Bueno, muy bien. Buen día. Quería algunas puntualizaciones. Con respecto al concepto de efemérides, las definiciones dicen que se trata de acontecimientos notables que se celebran, ¿no? En cada aniversario se recuerdan. El libro de Vicente del Castillo amplía el concepto de efemérides, ¿no? Y le pareció como adecuado, o sea, no llamarlo efemérides sino calendario, que es el título con el cual se ha difundido durante muchos años en la radio Florida. Además, porque él introduce historias comunes, de gentes comunes y corrientes, como dice en la carátula, miles de pequeñas historias sobre Florida y su gente. O sea, acontecimientos domésticos, comerciales, de personajes que no son relevantes desde el punto de vista social, en cuanto a su trascendencia social, ¿no? Y sin embargo, él los integra a todos en un esfuerzo que es como muy abarcativo. Además de esto, la otra característica que tiene es la circunscripción geográfica. Es específicamente del departamento de Florida. Primero, en una primera instancia, iba a ser de la ciudad de Florida, después le pareció más adecuado ampliarlo a todo el territorio del departamento, incluyendo los acontecimientos también de las localidades que lo integran, ¿no? Entonces, aquí hay como una revisión del concepto de efemérides o una circunscripción diferente de este concepto de efemérides. Después, durante años, cada mañana, apenas comienza el programa Exitorama, los oyentes están atentos a este espacio que se titula Calendario, donde se presentan los acontecimientos que se recuerdan ese día, ¿no? Y cuando hace poco, ¿no? Esto durante 6 años, desde el año 2021, 5 años hace entonces que se están pasando ese espacio que además es un espacio bastante esperado por los oyentes del programa. Bueno, cuando él decide publicar esta información que ha recogido durante años en libros, en testimonios orales, entrevistas, recopilado de diferentes fuentes, pero sobre todo de la prensa local, la prensa escrita local. Entonces él decide cambiar de formato y darle el formato de un libro, con la jerarquía que este soporte tiene social y culturalmente. Entonces esto implicó riesgos, desafíos. En primer lugar, el desafío del lenguaje, o sea, pasar del lenguaje oral, de la referencia radial, que es un lenguaje efímero, que tiene el tiempo real, se vive en tiempo real, pasar al lenguaje escrito, que es un lenguaje permanente, que acepta revisiones y correcciones. Y entonces allí el desafío fue muy importante de revisión de la información que contiene el libro. Me consta que fue un trabajo arduo, que le costaba dejar el libro porque quería seguir revisando una y otra vez para que no se deslizaran errores, ¿no? Como dice en el prólogo, en el prefacio, él dice en determinado momento, dice: aflojo mis manos y dejo volar estos recuerdos en los que he volcado tantos años de mi vida. O sea, hubo una decisión en un momento de dejarlo, bueno, ya no trabajar más en este libro. A riesgo de que hubiera errores, pero habiendo trabajado arduamente para que fueran los menos posibles.
Después los lectores dirán, o sea, sabrán reconocer si se deslizó algún error y bueno, yo le digo que es para la revisión, cuando haga la revisión, que con el aporte del público lector va a poder ir corrigiendo probables errores que se puedan haber deslizado, ¿no? Bueno, después, o sea, el cambio de soporte implicó aumentar la rigurosidad de la investigación. Él normalmente es muy riguroso con la investigación histórica, exige que siempre tenga unas fuentes fundamentadas. Después, el otro riesgo era el de la selección. De la infinidad de acontecimientos que pueden haber ocurrido desde el comienzo, ¿no?, de la historia local hasta nuestros días, hay así infinito número de acontecimientos. ¿Cuál es el criterio de selección? Y sin duda es la subjetividad. ¿Por qué elegir unos acontecimientos sobre otros? ¿Cuál es la razón? Y bueno, hay una cuestión de subjetividad. Y bueno, fue un riesgo porque con los acontecimientos públicos, con los que integran la historia conocida y reconocida, hay poca duda. Pero ¿qué pasa con los otros acontecimientos, las historias mínimas de la gente común? Bueno, allí había un riesgo que él decidió afrontar, ¿no? Después, otro riesgo y otra dificultad fue el del formato de las efemérides. Las efemérides exigen una datación, un día y un año, un día, un mes y un año de ese acontecimiento, pero los acontecimientos no son sincrónicos. Los acontecimientos tienen un proceso, entonces él tiene que seleccionar un día de un acontecimiento que fue un proceso que implica una sucesión de días. Y allí está el criterio, o sea, de la rigurosidad, y muchas veces se le hacía necesario, van a ver que en el libro hay entradas que son más extensas que otras, y tenía, bueno, la necesidad de sintetizar y a veces la necesidad de explicar o de contextualizar ese acontecimiento fijado en ese día en el proceso en el cual se enmarca. Él mismo ahí tenía la censura de la radio. En una oportunidad me dijo, no, si yo lo extiendo demasiado, Rubén Mario lo recorta cuando lee. Entonces ya había una censura y había una exigencia de sintetizar, que no es una tarea fácil. O sea, el don de la síntesis, la capacidad de resumir, de sintetizar, no es muy abundante, no es muy fácil de conseguir. Por otra parte, los tiempos de la radio y los tiempos del investigador, o sea, los tiempos del periodista y del investigador, son totalmente diferentes. Entonces él tuvo que adecuar ese acontecimiento a un formato, y eso le exigió, fue esta exigencia, ¿no?, de la síntesis, que la maneja muy bien. Y bueno, y que tuvo que ser mucho más riguroso en la síntesis de los acontecimientos. Bueno, después, la transversalidad, ¿no? O sea, el acontecimiento, tomar de esa sucesión como si hiciera un corte transversal, tomar ese día y ponerlo como significativo de ese proceso. Después, fue una empresa arriesgada, sin duda. Hubo riesgos que él decidió asumir. El resultado es un libro muy peculiar, ¿no? Hilario Castro, otro investigador que es el prologuista del libro, que hace un prólogo, para mi criterio, muy acertado y una buena valoración del libro, dice que es una original obra, y más adelante dice: todos quienes, de una manera u otra, nos acercamos al pasado para investigarlo, a partir de ahora contamos con una herramienta de suma valor cuya consulta será indispensable. El libro
está formado por entradas, tiene entradas a modo de un diccionario, ¿no? Por día y por año, va por mes, por día y año, va marcando a modo de entradas, y estas entradas son como puntas a través de las cuales se puede jalar para descubrir fragmentos de la historia local. Bueno, pero yo no lo miré el libro con la curiosidad de un investigador, sino con la actitud de un lector común y corriente. Y me recordó algo que dice Teresa de la Parra en Memorias de una novela. Teresa de la Parra es una escritora venezolana. En Memorias de Mamá Grande, ella en un momento dice, ¿no han hojeado ustedes nunca al azar un diccionario? Se los recomiendo. No hay nada más grato ni más reposante para el espíritu. Y ella fundamenta en que aparecen avecinadas palabras que no tienen, que tienen muy diferente sentido, significación y jerarquía, y valor. Entonces, que aparecen en la misma hoja, y entonces dice que el diccionario nos da como una idea regocijada de la inmensidad del mundo. Y con el libro a mí me recordó esa sensación, ¿no? Abría al azar una página y aparecía el mismo día que la expulsión de los jesuitas de la Compañía de Jesús, aparecía, la referencia a un carro de carnaval, ¿no? La referencia a un carro de carnaval, o sea, acontecimientos absolutamente diferentes por sus características, por su significación y por su trascendencia, que no tienen en común más que la fecha en que sucedieron. Bueno, entonces eso resulta, ¿no? una lectura gratificante, pero son muy ordenadores y útiles los índices. El libro tiene 100 páginas de índices donde se puede ubicar nombres, personas, acontecimientos, y entonces, bueno, y eso nos refiere al día donde ocurrieron. Bueno, yo realmente me congratulo con la aparición de este libro y los invito a leerlo, porque es, como dice Teresa de la Parra, una experiencia regocijante para el espíritu. Muy buenos días para todos. Para mí ha sido un placer y un honor poder prologar este magnífico libro de Vicente, titulado Calendario Efemérides Floridenses, porque he sido testigo de sus desvelos, de sus ansiedades, de sus entusiasmos en todos estos años en pro de concretar esta obra que hoy se presenta ante la sociedad floridense. Es un libro magnífico por varios motivos. En primer lugar, que por primera vez se hace una recopilación, una sistematización de información referida a hechos y personalidades del departamento de Florida, como anotaba muy bien Carmen. No se limita a la ciudad capital. Hechos y personalidades que van desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Hechos políticos, sociales, religiosos, deportivos, de la más variada índole, que están clasificados por los 12 meses del año. Van a desfilar de enero a diciembre todos los acontecimientos y todas las personalidades
floridenses. Tienen en la parte superior el mes del año, los 12 meses del año van a estar presentes, y luego, para ubicar un hecho, hay el libro consta de 820 páginas, pero 100 son de índice. Los índices son la gran herramienta que tiene el lector para ubicar estos acontecimientos y estas personalidades. Primero, un índice onomástico de personas, luego un índice temático muy profuso, muy específico, y que es fácil, porque si queremos ubicar a una persona, vamos al índice de personas, y ahí la ubicamos y vamos a ver que hay un número que refiere al día y el segundo número después de la barra que refiere al mes. Entonces vamos al índice buscando una persona cualquiera. Es una tarea intelectual del lector, y buscamos, por ejemplo, 11 del 12. Entonces vamos a ver que es el día 11 del mes 12, del mes de diciembre. Entonces vamos a diciembre, buscamos el día 12, y ahí vamos a tener que indagar de acuerdo al año, que el año está acá, no está en el índice, y vamos a ubicar la persona, el hecho, el acontecimiento. Y esto, que al principio nos costó a todos, vamos a ser honestos, después se hace muy fácil el manejo de la información, porque no es sencillo condensar un conjunto tan grande de información y tan variado en un periodo de tiempo tan extenso, porque como decía Carmen, desde la expulsión de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, hasta las últimas elecciones departamentales y sus resultados. Es decir, que es un periodo de tiempo muy extenso. No es un libro que se comienza a leer en la página 1 y se sigue, sino que primero tenemos que dominar el índice. Una vez que dominamos el índice, queremos saber sobre tal acontecimiento político, deportivo, religioso, social, comercial, o sobre determinadas personas, y lo vamos a ir ubicando de esa forma. Esa es la... Y como hay también un índice temático, vamos a encontrar también una ayuda en el índice temático. No solo en los temas que aludíamos, sino, por ejemplo, los fenómenos naturales que han ocurrido en el departamento. Inundaciones, tornados, incendios, la fecha de fundación de ciudades, villas, pueblos, barrios, sobre la historia departamental, los homenajes, los reconocimientos a aquellos ciudadanos ilustres y otros no tanto, pero que han marcado la identidad de Florida, todo el progreso edilicio que ha tenido
nuestra ciudad y otras ciudades, pueblos y localidades del departamento, acontecimientos culturales que en las distintas épocas marcaron la impronta floridense. Y todo esto tiene un gran valor porque es rescatar del olvido una innumerable cantidad de hechos. Porque ustedes saben que lo más efímero es la información periodística, porque lo que ocurrió ayer ya es sobrepasado por lo que ocurre hoy, y lo que ocurre hoy va a ser sobrepasado por lo que va a ocurrir mañana, máxime en esta era digital y de redes sociales donde la velocidad es mucho mayor que en el pasado. Entonces, eso es algo efímero, si no se rescata, si no se recoge, si no se sistematiza, se pierde. Naturalmente que una obra de esta envergadura puede contener errores, porque las fuentes no siempre son certeras. Vicente se basó mucho en testimonios orales, en las colecciones de los diarios, fundamentalmente de La Voz de Florida y del Heraldo, y de una innumerable y dispersa bibliografía que sobre Florida hay. Entonces, humanamente es imposible pretender de que no haya algún error, pero eso se va a ir subsanando, como decía Carmen, a medida que todos lo leamos en la debida forma que debemos leer este libro, y de notar algo se lo vamos a acercar a Vicente. También está el otro aspecto, que es la subjetividad del autor. Todo, absolutamente todo, es imposible ponerlo en un libro. Entonces hay cosas que él, yo creo que acertadamente, priorizó sobre otras. Como yo lo pongo en el libro, es un instrumento, una herramienta para conocer nuestro pasado y nuestra identidad floridense, que tiene características peculiares y distintas a los de otros departamentos del país, porque aquí acontecieron hechos y vivieron personas que desarrollaron determinadas labores que no ocurrieron en otros departamentos, ni mejores ni peores, distintas, diferentes. Entonces eso es muy importante, más en este bicentenario en que hemos remarcado tanto el vocablo identidad. Así que solo me resta agradecer a Vicente por este aporte tan valioso y exhortar a todos los presentes, a los radioescuchas, a que lo adquieran, a que lo usen y a que valoren todo lo mucho que tenemos los floridenses y que no nos damos cuenta muchas veces por el vértigo de esta época en que nos ha tocado vivir. Así que gracias, Vicente, por este aporte. La verdad, gracias a ti, Hilario, por todos los esfuerzos que hiciste, por prologar el libro, que realmente es anecdótico, porque este libro se empezó a escribir hace 19 años, y Carlos Maggi, el gran historiador uruguayo, era quien lo iba a prologar. Qué cosa, ¿no? Maggi después fallece y el libro sigue en camino hasta ser presentado y tener justamente yo el honor de que sea Hilario
quien lo prologue y que sea Carmen quien lo corrija desde el punto de vista estilístico. Es decir, muchos hombres y mujeres hicieron grande esta tierra floridense que, como dijo Hilario, está poblada de hechos, que también lo dijo don Juan Zorrilla de San Martín, de esa tierra de héroes. Pobre aquel, cuidado de que nadie las profane. Hay cosas insólitas en el libro que a veces nosotros caminamos por nuestras calles y vemos algo que dice Joaquín Suárez. No sabemos quién es Joaquín Suárez. Ahí aparece justamente la historia de Joaquín Suárez, el día de fallecimiento, el día de muerte. Una cosa, cuando hay un capítulo que se colgó un poco a Hilario, que fue que me lo sugirió, que era de poner nacimientos y defunciones. Ahí aparecen solamente, por supuesto, solamente las personas que ya no están. Este libro es un poco el homenaje silencioso, digamos, para todos aquellos que se han ido, pero que han dejado una estela de progreso porque ¿cómo era en Florida? Esto que vimos ayer desfilando con las tanquetas, con los caballos, con los niños hermosamente vestidos, ¿era así hoy? Antes del Bicentenario, en 1825, las calles eran totalmente de tierras, es decir, eran zanjones prácticamente. Hacer que las calles primero se alisaran, que se barrieran, porque se barrían todos los días, cuando no había ni autos, ni automóviles, ni nada de eso. Que viniera la luz eléctrica en 1906, y que después recién en 1926 la toma útil. Fue todo una conquista de tantos hombres anónimos que yo quise recoger en el libro para que no aparezcan, digamos, como cosas perdidas en el tiempo. Es decir, nosotros generalmente siempre hablamos de La Valleja, de Rivera, de nuestros héroes, de Artigas, porque Artigas es uno de los menos nombrados, porque como dijo Hilario y dijo Carmen también, este libro recoge personas que han tenido algo que ver que han nacido en Florida, que han hecho algún acontecimiento concreto. Artigas evidentemente sí tuvo un acontecimiento concreto, que es el más recordado, que es cuando él, viniendo de la Yuí, digamos, se establece un tiempo en Paso de la Era. Pero después, evidentemente que hay otras personas como Fructuoso Rivera que nacieron en el departamento de Florida y que participaron de diversos acontecimientos militares. Florida es una tierra tempestuosa también, como ha dicho un historiador, porque hay muchas batallas, muchos acontecimientos en los cuales nos vimos involucrados. Ahí tenemos en 1897 en La Cruz, cuando se hace, digamos, la entrega de las armas de la guerra de 1897, de Aparicio Saravia y todo que participó, tantos floridenses enviando su fuerza. Pero hay algunas cosas con esto, para no demorar demasiado esto, algunas cositas que a veces nos olvidamos. Yo voy a nombrar simplemente este capítulo, parte de esto, que se llama Tragedias. No sé si todos recuerdan que allá por el año 1955 hubo una gran tragedia en San Ramón, cuando un ómnibus de Honda se cayó a las aguas y murieron 26 personas. Eran otros tiempos, evidentemente. Ustedes dirán, ¿por qué no se pudo salvar de una correntada, de un puente que aparentemente, de un río que no tenían? Sin embargo, ocurrió. Y otra cosa que viví muy de cerca, que fue el tornado de Fray Marcos, en 1970. Otra enorme tragedia para la ciudad, para el departamento, digo, y que marcó, digamos, aquella época, aquel tiempo. La tragedia del Vaso de Pache, cuando un ómnibus cae a las aguas del río Santa Lucía
ese río que tanto nos marcó, ese río que fue un poco el testigo del nacimiento de la ciudad y que tanto nos ayuda, nos ha dado enormes crecientes también y nos ha dado estas tragedias. Tenemos algunas otras tragedias que ya no son desde el punto de vista de la naturaleza, como la muerte de Delmira Agustini. Delmira Agustini, la gran poetisa con 24 años, tuvo mucha relación con Florida, en el momento que se había casado con Jacob Reyes y fue justamente muerta por su esposo allá por el año 1914. La tragedia más contada desde el punto de vista anecdótico, que es la historia de Martín Aquino. Es decir, Florida, en cualquier lugar que uno habla de Florida, se acuerdan de Martín Aquino. Bueno, todas esas cosas que marcaron la muerte de un jefe político en aquel entonces, que sale a perseguir al matrero y que pierde su vida, él y uno de sus acompañantes. Y todos ellos tienen una estela, un recuerdo, algo que los señala. Y el libro también va a ser un poco el recuerdo para todos aquellos que quieran seguir. Y de ahí hay una enorme cantidad de acontecimientos, como, terminando con las tragedias, cuando el 23 de mayo de 1923 cae Horario Lacosta, una de las promesas de las alas orientales, cae en su avión y justamente el Centro de Aviación Civil tiene como recuerdo a Horario Lacosta. Todas estas cosas están marcadas, como están marcados los teatros. Florida tiene un lindo teatro, pero tuvo uno hermoso, que lo perdió a veces por desidia o por otras razones, y que hubiera sido realmente muy lindo tenerlo. Antes había tenido el Teatro Mir, y bueno, algunos acontecimientos que se han ido sucediendo que están. Y eso es tan maravilloso que siempre tenemos allá en la Plaza Asamblea, que por algo se hace el desfile por allí, que es el monumento a la independencia nacional, que en su momento, en 1879, el 19 de marzo, el 19 de mayo, perdón, representó una gran polémica en que si Hilario había trabajado mucho, si realmente allí Florida se declaró realmente la independencia o no se declaró. Y bueno, todo eso constituyó un momento de aquel mayo del 79. Bueno, así que yo simplemente quería terminar agradeciendo profundamente a todos los que me ayudaron a pescar los datos, porque ir a buscar los datos es como la tarea del pescador. Uno no va a conseguir todos los peces, sino lo que puede. A todos los que me ayudaron a difundirlos, a la radio, a mi hermano Rubén, y a todos aquellos que de alguna forma u otra hacen que el calendario esté presente. Y la gente lo escucha, evidentemente, porque cuando yo he visitado algunos de los pueblos de mi departamento, todos dicen, ah, sí, se escucha. Mi sueño fue y seguirá siendo que el libro llegue a cada uno de vuestros hogares, a un precio, digamos, muy módico, cada uno sabe bien que está prácticamente al costo, y que hoy, por ser el día de presentación, lo vendemos en 500 pesos, y que si no, se vende en 600. Bueno, así que terminamos el primer hablando de dinero, cuando deberíamos hablar de otra cosa. Bueno, pero siempre pasa lo mismo en este pequeño país, donde escribir, como me dijo mi hija ayer, es una tarea, pero una tarea muy distinta, y no del escritor, es la de venderlo. Eso es logrado. Pero cuento también, y ya los veo y los saludo al final, no al comienzo, a mis compañeros de identidad, a Ochoteco, a Alberto,
compañero Moreira, que siempre está difundiendo todas estas cosas. Bueno, muchísimas gracias y para mí es un placer que hayan venido ustedes a acompañarme.